últimas semanas last 2 weeks, hemos estado hablando de nuestro caminar we've been speaking about our path, our walk, en nuestra restauración como imagen de Dios. and being restored to the image of God. Y dijimos que necesitábamos tres cosas para este caminar. And we said we needed 3 things. Dijimos primero We said first que necesitamos that we need el poder de Dios the power of God y reconocer nuestra incapacidad, and to recognize our inability, la cual which nos lleva a la segunda necesidad. leads us to the second need. Necesitamos entonces en este camino de restaurar Dios la imagen de Él en nosotros, We need in this path to being restored to the image of God, necesitamos ser pacientes, we need to be patient, porque Dios es un Dios paciente. because God is a patient God. Y vimos que la impaciencia And we saw that impatience, en la vida de Abraham the life of Abraham, lo llevó a buscar sustitutos o alternativas took him to look for alternatives and substitutes, que no lo llevaron a la bendición. which did not take them to the blessing. Hoy estaremos hablando de la tercera necesidad que tenemos en este caminar. And today we'll be speaking about the third need that we need in this path. Y necesitamos perseverar fielmente. And we need to persevere faithfully. Voy a hacer rápido un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. I want to summarize quickly what we've seen so far. En el capítulo 15 de Génesis, Chapter 15 of Genesis, Dios, para advertirle a Abraham de la necesidad del poder de Dios, God warning Abraham of the need of the power of God, lo saca afuera y le muestra todas las estrellas que hay en el cielo. takes him outside and shows him all the stars in the heavens. De esta forma le advierte que necesita su poder In this way he warns him that he needs his power para todas las bendiciones futuras. for all future blessings. En el capítulo 16, In chapter 16, Dios una vez más se le muestra a Abraham. God once again shows himself to Abraham. En el momento en que era impaciente, In the moment in which he was impatient, él comete ciertos errores he commits various mistakes. y toma como esposa a su criada Agar. And he takes as a wife his slave Hagar. Y le advierte a Abraham And he warns Abraham que su impaciencia iba a traer consecuencias. that his impatience would bring consequences. Y para advertirle, él sale a buscar a Agar And to warn him, he goes and he seeks Hagar al desierto in the desert y la trae otra vez junto con Abraham. and brings her back to Abraham. Ahora, en este capítulo 17, Now in this chapter 17, hay algo que sigue el pensamiento de Dios del capítulo 15. something of God's thought that follows from chapter 15. Dios, en esta advertencia God in this warning, de que necesitaba el poder de Dios, in which he needed the power of God, Él le asegura este poder he assures him of this power, haciendo un pacto, making a covenant donde se cortan ciertos animales a la mitad in which multiple animals are cut in half. y se hace una zanja para que toda la sangre cayera en la zanja. And there is a ritual for that the blood can be poured out. Así que Abraham tuvo que usar también un cuchillo de piedra. So Adam had to use a rock for a knife. Ahora en este capítulo 17, Now in this chapter 17, Dios vuelve a usar la misma figura. God utilizes the same figure. Le dice a Abraham que vuelva a sacar el cuchillo de pedernal, un cuchillo de piedra afilada, He tells Abraham to get the knife made out of rock, para una vez más sellar el pacto to once again to seal the covenant a través de la circuncisión. through circumcision. Ahora, la advertencia de la circuncisión, Now the warning in regards to o a circumcision, través del rito de la circuncisión, or through the ritual of circumcision, era advertirle a Abraham was to warn Abraham que él tenía que ser fiel al pacto establecido con él en el capítulo 15. that he had to be faithful to the covenant established in chapter 15. Así que él comienza entonces el capítulo 17, So he begins chapter 17, siguiendo el mismo pensamiento del caso de la impaciencia de Abraham, following the same thought of the impatience of y Abraham. vuelve a confrontar a Abraham con su impaciencia. And he confronts Abraham again with his impatience. Y así comienza el capítulo. The chapter begins this Dice, way. cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Señor Todopoderoso. Y aquí está la frase que gira el capítulo 17. And here's the phrase in which the chapter moves around. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. En otras palabras, In other words, Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, Abraham, tienes que poner en orden tu vida. you need to get your life straight. Has confiado demasiado en tus capacidades, You've trusted too much in yourself.
Has confiado demasiado en tus propios caminos You've trusted too much in your own past. y es tiempo que pongas en orden tu vida. And it's time to get your act straight. Por eso le dice, vive en mi presencia y sé intachable. That's why he says, live in my presence and be blameless. Eso es algo difícil para nosotros. That's something hard for us. Vivir en la presencia de Dios To live in the presence of y God ser intachable delante de Dios. and to be blameless before Him. Porque nosotros buscamos nuestros propios caminos, Because we seek our own ways. como hizo también Abraham con Agar. How Abram did with Hagar. Él buscó su propio camino. He looked for his own path. Y Dios le recuerda otra vez a Abraham And God reminds que Abraham tiene que vivir en su presencia that he needs to live in His presence y ser intachable. and be blameless. Ahora, ¿qué significaría ser intachable? Now, what would it mean to be ¿O blameless? qué Dios quería decirles en estos momentos de la revelación a Abraham? Why would He reveal this in this time of Abraham? Dios le estaba diciendo a Abraham, God was telling Abraham, comienza a caminar libremente delante de mi presencia begin to walk freely before my presence sin que nadie te esté apuntando con el dedo with no one signaling you out por un pecado que ya se ha convertido en un hábito en tu vida. for a sin that has become a habit in your life. Así que Dios le está diciendo entonces a Abraham, So if God is telling Abraham, Abraham, no hagas un hábito de tu vida la impaciencia. Abraham, don't make it a habit to be impatient. No hagas un hábito de tu vida pensando que en tu poder puedes lograr las promesas de Dios. Don't make it a habit of thinking that in your own strength you can Que get nadie te it. esté señalando, Abraham, That no one signaling que you eres out, un hombre impaciente that you're an impatient y un man. hombre autosuficiente. We're not a self-sufficient man. Por eso Abraham, Therefore, Abraham, al ver que Dios lo confronta, seeing that he was confronted by God, dice el versículo 3, verse 3 says the following. dice que al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. Esto significaba en el tiempo bíblico This signified in biblical times una actitud de arrepentimiento. an attitude of repentance. Cuando alguien cae en tierra después que alguien te confronta, When someone falls to the floor, when someone confronts you, mostraba que había arrepentimiento en el corazón de esa persona. it demonstrated there was repentance from the heart of that person. Así que en ese momento que Dios le abra a Abraham, So in that moment in which God speaks to him, él reconoce que algo se le había olvidado. he recognizes that he had forgot about it. Él necesitaba recordarse He needed to remember que debería ser fiel a Dios. that he had to be faithful to God. Que cada una de esas personas que quieren que la imagen de Cristo se vea en ellos, That each person that wants the image of God to be reflected in them tienen que ser fiel al Dios del pacto. has to be faithful to the God of the covenant. Ahora, ¿por qué Dios le lo vuelve a confrontar con su impaciencia? Now, why would God confront him again with his impatience? Porque Dios quería terminar sus vacilaciones, Because God wanted to complete sus sustitutos, the substitutes, sus alternativas, his alternatives, sus propios caminos, his own ways, para lograr las bendiciones que solamente Dios podía darle. to obtain the blessings that only God could give him. Ahora, en este pasaje hay dos elementos nuevos que Dios añade. Now, in this passage, there's two elements that God adds Hay en este pacto de la circuncisión. in this covenant of the circumcision. Primero, es un pacto divino, First is a divine covenant, pero a la misma vez, but at the same time, Dios espera la responsabilidad humana de Abraham y su descendencia. God expects the responsibility of Abraham and his descendants. Mira lo que dice el versículo 4 al 8 de este capítulo. Notice what verses 4 to 8 say. Y aquí es lo que Dios espera de Abraham. This is what God expects from Abraham. Dice, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Así que Dios So God esperaba el compromiso de Abraham expected Abraham's responsibility para darle una descendencia numerosa to give him a numerous descendants y para darle una tierra, la tierra de Canaán. and to give him the land of Canaan. Así que las promesas de Dios So the promises of God tenían que ver con la fidelidad de Abraham a esas promesas dealt with Abraham's faithfulness to those promises, que habían sido dadas en el pacto del capítulo 15 y ahora el capítulo 17. which had been given in the covenant in chapter 15 and now 17. En el capítulo 15, In chapter 15, Dios se compromete en el pacto. God commits himself to the Dice que covenant. Abraham tuvo miedo, It says that Abraham was scared. no pudo pasar por la zanja para sellar el pacto, He couldn't walk the path to seal the y covenant. Dios mismo jura And God himself swears sobre él mismo la maldición del pacto. upon himself the curse of the covenant. Él no podía cumplir el pacto, He couldn't keep his part of the pero Dios covenant. iba a cumplir el pacto a través de su Hijo Jesucristo. But God would keep the covenant through his son Jesus Christ. Pero en este segundo pacto o el mismo pacto, But in this second covenant, or the same covenant,
Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, Abraham, en el 15 fui yo el que decidió jurar cumplir con el pacto. said Abraham in chapter 15, I was the one that decided to Así keep que the covenant. aquel cuchillo So that night, que cortó a aquellos animales, which cut those animals, podemos decir que fueron los que cortaron a Dios o que cortarían a Dios si no cumplía su pacto. we could say that we're the ones that would cut God if he wouldn't keep his part. Pero ahora en el capítulo 17, But now in chapter 17, Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, ahora eres tú, now you, ustedes, y'all, los que tienen que ser pasados por el cuchillo. are the ones that need to be transpired by the knife. Y esto habla de la responsabilidad de Abraham y su descendencia al pacto. And this spoke about the responsibility of Abraham and his descendants. Así que él le promete una tierra So he promises a land, y le promete una descendencia que dice que es numerosa. and he promises a descendancy, which he says is numerous. Después de esta promesa, After this promise, Dios le cambia el nombre a Abraham God changes Abraham's y name, le dice que será padre de multitudes. and he says you will be a father of multitudes. Dice el versículo 5, Verse 5 says, ya no te llamarás Abraham, you no longer, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Pero hay interesante algo en el capítulo mismo 17, There's something interesting in the same chapter, y vamos a avanzar hasta el 9. and we're going to advance to verse 9. Dice, Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. En este caso Dios no le dice lo que él va a hacer, In this case, God doesn't tell him what he's going to do, le está diciendo lo que va a hacer Abraham. but he says what Abraham's going to Dice, do. tú vas a ser responsable delante de mí He says, you will be responsible before me a cumplir con el pacto. to keep your part of O the sea, covenant. permanecer, In other words, to remain, perseverar, to persevere, para poder recibir todas las bendiciones de este pacto. in order to receive all the blessings of this covenant. Ahora, en el capítulo 15, Now in chapter 15, Dios le dice que por su gracia, por su poder, God tells him through his grace and power, Él le iba a dar un hijo y le iba a dar una tierra. he would give him a child in a land. Pero ahora en el capítulo 17, But now in chapter 17, Dios le dice, tú tienes que ser responsable para recibir la bendición. God tells him you need to be responsible to receive the blessing. Pareciera que como que Dios está cambiando las reglas del juego. It seems like if God was changing the rules of the game. En el 15 le dice que solamente es en el poder de Dios. In 15, he said, it's only through my power. En el 17 le dice solamente vas a lograr o vas a recibir las bendiciones But in 17, he says, only in your responsibility you will receive. si eres responsable, si eres fiel al pacto. If you're responsible and faithful to the covenant. Y tenemos que hacer una aclaración aquí. And we need to make a clarification. ¿Por qué Dios Why would God habla ahora a Abraham añadiéndole algo al pacto? would speak to Abraham adding something to the covenant? Porque Abraham se había olvidado. Because Abraham had forgot. Simplemente lo que Dios está recordándole a Abraham, God is simply reminding Abraham que algo se le había salido de su memoria, that he forgot something. que él era responsable delante de Dios ser fiel al pacto. That he was responsible before God to be faithful to the covenant. Y Dios nunca engañó a Abraham. God never deceived Abraham. Dios nunca nos ha engañado a nosotros. God has never deceived us. Desde el principio que Dios se relaciona con Abraham, From the beginning when he related with Abraham, en el capítulo 12 de in Génesis, chapter 12 of Genesis, Dios esperaba una respuesta de Abraham. God expected a response from Abraham. Y dice el 12:1, Verse 12, chapter 12, verse 1 el says, Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Ahí Dios le dice, deja God says, leave y sígueme. and follow me. Está hablando de una respuesta, He's speaking about a response, de una responsabilidad de Abraham. of a responsibility from Abraham. Él sabía que si quería seguir a Dios, He knew that he wanted to follow God, tenía que ser obediente a Dios. he had to be obedient to God. Así que Dios nunca le ocultó a Abraham So God never hid nothing from que Abraham. para él recibir las bendiciones del pacto, That in order for him to receive the blessings of the covenant, que es un hijo y una tierra, which was a child in a land, no tenía que ser responsable delante de Dios. he didn't have to be responsible before God.
Pero Abraham, But Abraham, como muchas veces nosotros, like many times we do, usamos la gracia de Dios we use God's grace para pecar contra Dios. to sin against Y God. Abraham dijo, bueno, tengo garantizado el poder de Dios. And Abraham might have said, well, I have the guarantee of Por God's tanto, power. puedo vivir como yo quiero. Therefore, I can live as I want. No importa cómo yo viva, Does not matter how I live. si yo creo en Dios, If I just believe in Him, tengo garantizadas las promesas del pacto. I'm guaranteed the promises of the Pero God. eso es un error, But that's a mistake, porque eso no lo enseña la palabra de Dios. because the Bible doesn't teach that. Ahora tenemos que irnos al contexto ahora. Now we need to go into the context. Fue cuando Dios revela este libro, o este capítulo 17, Because when God reveals this chapter 17, Moisés había sacado a Israel Moses had freed de Israel Egipto para llevarlo a la tierra prometida. from Egypt to take him to the promised land. Y en este transcurso And in this time, de ir camino hacia la tierra prometida, while they were going through the promised land, así como Abraham se había olvidado de sus responsabilidades, similar to what Abraham had forgotten his responsibilities, el pueblo de Israel también se había olvidado de sus responsabilidades. the people of Israel had forgotten the responsibilities as well. Y por tanto Dios le quiere recordar a través de Moisés a su pueblo And through Moses, God wants to remind his people, Israel, que su pueblo es un pueblo voluble, that his people is cambiante, unchangeable people. es inestable. They're unstable. Es difícil perseverar en sus responsabilidades en el pacto. It's difficult for them to persevere in their responsibilities in the covenant. Y Él quiere recordarle a los israelitas And he wants to remind the Israelites, que si somos el pueblo del pacto de Dios, if we are the people of the covenant of God, ellos tienen que permanecer fieles it needs to remain faithful como responsables y pueblo de Dios as responsible people of God delante del pacto que Dios ha hecho con nosotros. before the covenant that God has established with us. Vamos a ir al Nuevo Testamento ahora. Let's move towards the New Testament. El apóstol Pablo dice prácticamente lo mismo que dice Génesis 15 y 17. The Apostle Paul says almost the same thing that we see in chapter 15. Él usa el capítulo 4, el capítulo 5 de Romanos. He uses Romans chapter 4 and 5. Él establece en estos dos capítulos He establishes in these two que la chapters salvación es puramente por gracia, that salvation is only through grace, que no hay que hacer nada para ser salvo. that you need to do nothing to be saved. Pero Dios no le da al pueblo de Dios licencia para pecar porque hayan sido salvos por su gracia. But God doesn't give us a license to sin just because we've been saved by grace. Más bien han sido redimidos por la misericordia de Dios. Better yet, we've been redeemed by the mercy Y of God. Pablo lo deja bien claro, nadie puede ser salvo And Paul leaves it very clear, no one may be saved por ninguna de las obras que hagamos. by any works that you do. Ninguna de nuestras obras merecen nuestra salvación. None of our works deserve our salvation. Por tanto, Therefore, ningún esfuerzo humano es tomado en cuenta para nuestra salvación. no human effort is taken into account for our salvation. Pero el apóstol Pablo hace un recordatorio trascendental dentro de la carta. But the Apostle Paul makes a transcendental reminder in Es this es letter. verdad que somos salvos por la gracia de Dios. It's true we're saved by God's Es grace. verdad que es basado en el poder de Dios que recibimos ese regalo de Dios. It's true that it's only in the power of God that we receive that gift from God. Pero en el capítulo 6, But in chapter 6, Pablo llama la atención a la iglesia de Roma. Paul calls the church at Rome to their attention. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Hay una responsabilidad. There is a responsibility. Así que la gracia de Dios, So God's grace, que Dios tiene el poder para cumplir sus promesas, which God has the power to keep His promises, no me da a mí does not give me esa autoridad para vivir that authority to live fuera de las responsabilidades de este pacto que Dios ha hecho. outside of the responsibility of the covenant that God has made, Y vivir and to live mi propio camino, my own way, como Abraham, like Abraham, impaciente, impatient, confiando en sus propias habilidades. trusting in his own abilities. Pablo dice que hemos sido liberados Paul says we've been freed para vivir en gratitud y en obediencia. to live in gratitude and obedience. Así que Pablo So Paul también entendió el problema de sus contemporáneos. also understood the problem of his contemporaries. Y para mí también es el problema de la iglesia del siglo de hoy. And for me, this is the same problem for the people of our time. Soy salvo por la gracia de Dios,
saved by the grace of God. Solamente tengo que creer en Cristo, I just need to believe in Christ. pero no tiene nada que ver como yo viva. But it doesn't matter how I live. Yo puedo vivir como quiero. I can live how I want. Solamente tengo que creer en Cristo. I just gotta believe in Christ. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. But that's not what the Word of God teaches. Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, Paul says in Ephesians chapter 2 verse 8, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se jacte. Así también pensaba Abraham en Génesis 15. Abraham thought the same way in chapter 15. Tengo que vivir solamente por el poder de Dios. I just have to live by the power of God. Pero Pablo, dentro de la misma carta a los Efesios, en este capítulo 2, But Paul within that same letter, chapter 2, dice que si queremos ser restaurados a la imagen de Dios como Abraham, he says that we want to be restored to the image of God like Abraham, y tenemos que creer de verdad en la gracia soberana de Dios, we have to believe truly in the grace of God. pero en respuesta a esa gracia But in response to that grace está nuestra fidelidad, is our faithfulness, nuestra responsabilidad our responsibility a esa gracia que hemos recibido sin merecerla. to that grace that we've received undeserved. Dice que dice el versículo 10. Notice what verse 10 says. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Así que Dios ha mostrado su gracia So God has demonstrated His grace para que nosotros caminemos en esas buenas obras. so that we may walk in those good works. O como dice que Él las predestinó de antemano, Or as He says, He prepared them beforehand para que nosotros las pongamos en práctica. so that we can put them in practice. Así que hay una responsabilidad del pueblo de Dios frente al pacto. So there lies the responsibility of the people of God before the covenant. Hay muchos pares There's many parties que son fáciles de mantener that are easy to keep y difíciles de mantener. and difficult. Por ejemplo, For example, un pantalón usted no le puede quitar una pata, you can't remove a leg from a pant porque ya deja de ser pantalón. because it will no longer be a pant. No es así. Isn't that so? Los espejuelos tienen que ser los lentes. Glasses need two lenses. Si usted quita un lente, You remove one lens, la persona no puede ver. person will not be able to see. Pero hay cosas But there are things que son más difíciles that are more difficult de mantener en pares. to remain in pairs. Yo no sé si ustedes le han pasado. I don't know if it's happened to you before. ¿Cuántos tienen una media perdida? How many of you have a lost sock? Cada vez que yo la hago, no sé por qué se me pierde una media. Every time I look for it, I don't know why I can't find it. Y ya vienen en pares también, ¿verdad? And they come in pairs as Yo tengo well. como 6 o 7 pares, no, 7 medias sin pares. I have 6 or 7 unpaired socks. Y trato de buscarla dentro de todo mi closet y no encuentro las dichosas pares de medias. And I always try to look for them, but it's so hard to find them. Así que hay cosas que son fáciles de mantener en pares So there's things that are easier to remain in pairs, y cosas que son difíciles mantenerlas en pares, como las medias. and there's things that are difficult to remain, well, like socks. Nos pasa igual a nosotros como iglesia. And that happens to us as a church. No es difícil mantener este par que es la gracia y mi responsabilidad. It's difficult to remain with grace and my responsibility. O creemos más en una We believe more in one y no en la otra. and not in the other. O practicamos más la gracia We practice grace o more, practicamos más nuestra responsabilidad. or we practice our responsibilities Y more. no es difícil vivir And it's difficult for us to live en este par in this pair, en que soy salvo por la gracia, in which I'm saved by pero grace, tengo una responsabilidad como respuesta a esa gracia but I have a responsibility in response to that grace, de ser fiel of being, al Dios del pacto. of being faithful to the God of the covenant. Así que para Dios demostrar que el asunto es grave, es delicado, So to demonstrate that the issue is difficult, le manda a Abraham a circuncidar. he sends Abraham to circumcise. Vuelve otra vez Abraham coger el cuchillo de pedernal, de piedra. Abraham once again gets the knife of rock, Pero Dios le dice, esta vez no va a ser en los animales, and this time he says it's not going to be in animals. ahora va a ser con ustedes. Now it's going to be with y'all. Ahora, ¿qué representa la circuncisión? Now what does circumcision represent? O el bautismo. Or ¿Cuántos han baptism? sido bautizados? How many have been baptized? Amén. Así que vamos a ver porque la circuncisión
Now we're going to see because circumcision es el fundamento del bautismo. is the foundation of O baptism. sea, el bautismo sustituyó la circuncisión. Or in other words, baptism substituted circumcision. Ahora, lo primero que enseñaba el rito de la circuncisión o el bautismo Now the first thing that circumcision as a ritual taught es que Abraham y sus hijos is that Abraham and his children iban a ser separados were going to be separated para ser participantes de ese pacto de Dios. to be participants of that covenant with God. Pero a la misma vez But at the same time, iban a tener que cumplir las responsabilidades de ese pacto. they were going to have to fulfill responsibilities of that covenant. Sabemos que en el 15 Abraham no podía cumplir el pacto. We know that in chapter 15 he could not keep his part of the Y covenant. Dios jura por sí mismo cumplir el pacto. And God swears upon himself to keep his part of the Pero covenant. ahora Dios pone a Abraham But now God places Abraham bajo este pacto below this covenant, que él tiene que ser responsable, that he has to be responsible, tiene que ser fiel al pacto, that he has to be faithful to the covenant. tanto en el bautismo como en la circuncisión. In baptism or circumcision, Nosotros nos comprometemos we commit ourselves ser leales, to be loyal, ser fiel a Cristo, to be faithful to Christ, estar dispuesto a que nuestro cuerpo sea cortado to be willing for our bodies to be cut si rompemos nuestras promesas del pacto. if we break our promises in the covenant. Ahora, cuando vamos a la circuncisión, Now when we go to circumcision, el propósito de Dios es darle un retrato vivo de lo que es el compromiso en el pacto. God's purpose is to give a living image of what is the covenant. Por eso él dice, aquel que viola el pacto, That's why he says, he who violates the covenant, caerán las maldiciones del pacto. the curses of the covenant will fall upon him. Así que por un lado Dios pedía responsabilidad en el pacto, So on one side, God requested responsibilities, pero por otro lado decía, si ustedes no cumplen el pacto, but on the other side, if you don't keep the covenant, caerá la maldición de por no haber cumplido el pacto. the curse will fall upon you for not keeping your part in the Esta covenant. maldición es que sería despreciado esa persona, This curse meant that the person would be depreciated. caería bajo la ira de Dios They would fall under the wrath of God, y sería quitado de ese camino de restauración and he would be removed from that path of restoration. y por tanto And therefore, nunca alcanzaría la imagen de Cristo en su vida that person would never obtain the image of Christ in y their life, sufriría el juicio eterno de Dios. and they would suffer the eternal condemnation of God. Ahora tenemos que hacer dos aclaraciones aquí otra vez. Now we need to make two clarifications again. Dios dice, si no cumples el pacto, God says, if you don't keep your part of the covenant, te voy a erradicar, quitarte de mi pueblo. I will eradicate you, remove you from my people. No vas a tener ninguna relación conmigo. You will have no relationship with me. Ahora, pero esto no implicaba But now this did not imply que estas personas que guardaban el pacto that these people who kept their part in the covenant perdían la salvación. lost their salvation. Simplemente estas personas que no cumplían el pacto Simply stated, these people that did not keep their part indicaba que nunca habían entrado en un pacto con Dios. indicated that they had never entered into a covenant with Lo God. habían hecho de una forma superficial, They had just done it superficially. solamente porque todo el mundo se circuncidaba o todo el mundo se bautizaba. Just because everyone was getting circumcised or baptized, Ellos lo hacían también, they would do it as well, pero sin ninguna responsabilidad en el pacto. but without any responsibility in the covenant. Así que las maldiciones de no cumplir o violar el pacto So the curses of not keeping your part of the covenant, no eran para aquellos que tenían una fe salvadora en Cristo, it was not for those who had a saving faith in Christ, sino que aquellos que creían poseer una fe en Cristo. but those that thought to possess a faith in Christ. Así que en ningún momento Dios puso en duda la salvación de su pueblo, So at no time did God doubt the salvation of his people, ni tampoco quiso ponerlos en una trampa para ver si fallaban y quitarle su favor. and he never wanted to place them in a trap to see if they failed and remove salvation from them. Solamente era para aquellos que superficialmente The curses were only for those who superficially profesaban a Cristo professed Christ sin poseerlo. without even having him. Jesús lo deja bien claro en Juan 6:37. Jesus makes this clearly in John 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo rechazo. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Así que la amenaza de Dios God's warning
simbolizada en la circuncisión o en el bautismo, symbolized in baptism or circumcision, era para aquellos que decidían vivir was for those who decided to live una vida de desobediencia, a life of disobedience, una vida de rebeldía contra Dios, a life of rebellion towards God, que su forma de vivir whose way of living revelaría la verdad de la condición de su corazón que no ha sido regenerado. revealed the truth of their heart which has not been Quiere decir que restored. entonces estas personas That means that these people continuarían viviendo una vida would continue to live a life contraria a lo que es la imagen de Cristo. contrary to what is the image of Christ. Porque si Dios nos ha salvado a nosotros, Because if God has saved us, debemos entonces de vivir a favor de Cristo. we need to live in favor of Christ. La imagen de Cristo tiene que verse restaurándose en nosotros. The image of Christ has to be seen and restored. Porque eso es lo que hace la gracia de Dios. Because that's what the grace of God does. Que ya no sea yo, That no longer I, sino que sea Cristo en mí. but Christ in me. El apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, The Apostle John in his first letter, en el capítulo 2, versículo 19, nos dice lo in siguiente, chapter 2, verse 19 says the following, refiriéndose a estas personas que hicieron referring himself to these people, un pacto con Dios a través del bautismo. they made a covenant with God through Y baptism. después vivían la vida como que no había ninguna responsabilidad. And then they lived their life as if there was no responsibilities. Y por tanto a ellos es que Juan les habla. And therefore this is who he speaks to. Dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Quiere decir entonces This means that que todos aquellos que estamos en Cristo all of us who are in Christ no podemos retirarnos de Cristo. cannot leave from Christ. Porque Cristo nos ha llamado para permanecer en Él. Because Christ called us to remain in Him. Y esa imagen de Cristo sea restaurada en nosotros. So that the image of Christ can be restored in us. Así que la desobediencia So disobedience trae entonces las maldiciones del pacto para los que viven en desobediencia. brings the curses of the covenant for those who live in disobedience. Lo mismo dice Pablo Paul says the same thing a la iglesia de Galacia. to the church in Galatia, Dice, no se engañen en el capítulo 6. chapter 6. Dios, de nadie Dios se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará ¿qué? Destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que nos podemos dar cuenta entonces So we can realize then que aquellas personas que dicen que han sido bautizadas, that those people who say they've been que baptized, están en una relación de pacto con Dios, ese es el bautismo, that they're in a relationship of a covenant with God, which is baptism, pero viven su propio camino y estilo de vida, but live their own lifestyle, a way of living, que se han desviado de la fe, they have deviated from the faith. para ellos son las maldiciones del pacto. For them are the curses of the covenant. Ahora, este camino de la restauración, dice Jesús, Now this path of restoration, dice que es un camino estrecho. Jesus says it is a narrow path. Y mismo Jesús también dice que es un camino lleno de tentaciones. And Jesus says himself it's a path full of temptation. Así que es estrecho So it's narrow, y vamos a encontrarnos muchas tentaciones and we will find many temptations que vienen en nuestro camino, that come in this path, como le vino a Abraham, as they came to Abraham, que se hizo impaciente, who became impatient que comenzó a confiar en su poder, and began to trust in his own que strength, se había olvidado de sus responsabilidades en el who pacto. had forgot about his responsibilities in the covenant. Y nos damos cuenta entonces And we realize then que a través del perdón that through forgiveness, podemos otra vez acercarnos al Dios del pacto. we can once again come near to the God of the covenant. Pero Dios, But God, en su misericordia, in his mercy, ha querido concedernos su perdón, has wanted to give us his forgiveness, pero para no que continuáramos but not for us to continue en los placeres de este mundo, in the pleasures of this world, en las posesiones de este mundo, in the possessions of en this buscar la world, fama, in seeking en fame, seguir buscando sustitutos y alternativas que este mundo ofrece, in seeking alternative and substitutes which this world offers, y seguir viviendo los pecados culturales que vimos la semana pasada. or to continue living in the cultural sins as we saw last week. Este camino es bien peligroso. This path is very dangerous. Por eso dice la palabra de Dios, That's why the Word of God says es mejor que nunca le hayas conocido
conocido. It's as if you better should have never known him Que conocerlo than to know him y apartarte de él. and to leave him. Porque la ira del Señor Because the wrath of God es grande y sin misericordia is great and without mercy para aquellos que se apartan de mí. for those who leave him. Dice el autor de los Hebreos The author of Hebrews says que busquemos la paz con todo en el capítulo 12 y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, está hablando de Saúl, fue rechazado, no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición, haciendo referencia a Esaú cuando rechazó la bendición de Dios. making reference to Esau when he rejected the blessing from God. Así que nosotros So we no podemos decir que Jesús es nuestro Señor, cannot say that Jesus is our Lord sino es también nuestro Salvador, if he is not also our Savior, el dueño de todo lo que tenemos. the owner of everything that we have. Así que como Abraham aprendió So the same way Abraham learned que no solamente es creer que Dios es un Dios que cumple con su pacto, that it's not only to believe that he is a God that keeps his command, él también aprendió que tenía que perseverar, he also learned that he had to persevere ser fiel, and to be faithful, ser leal al pacto. to be loyal to the covenant. Quiero hacerles una pregunta. I want to ask you a question. ¿Alguna vez At any moment have you has tomado la gracia de Dios como un permiso para pecar? have you taken the grace of God as a license to sin? Muchos tomamos la gracia de Dios para pecar. Many of us take the grace of God to sin. Dice, bueno, si yo cometo un pecado porque soy humano, We say, well, I'm a human, so I commit sins. Dios me va a perdonar. Well, God will forgive me. Pero ¿sabe usted si Dios lo va a perdonar? But do you know if he will forgive you or not? Porque si usted lo hizo premeditado bajo el conocimiento de la palabra de Dios, Because if you did it premeditated, knowing the word of God, Dios entonces lo va a disciplinar. God will have to discipline you. Porque Él tiene que corregir nuestras vidas. Because he has to correct our lives. Y si no le conocemos And if we don't recognize y rompemos el pacto, and we break the covenant, entonces Él tiene que declarar un juicio sobre nosotros. then he has to declare judgment upon us. Dios le hace a Abraham muy claro God makes it very clear to Abraham que estar en el pacto con Dios es una responsabilidad muy grande. that being in the covenant with God is a great responsibility. Hoy, tristemente, la iglesia del tiempo de hoy bautiza a Vicente y a toda la gente. Today in our time, sadly, the church baptizes whoever comes around. Yo conozco personas que se han bautizado hasta 6 y 7 veces en diferentes iglesias. I know people that have been baptized 6 or 7 times in different churches. Así que la maldición del pacto le ha caído 7 veces, ¿no? So the curse of the covenant has fallen 7 times on Porque la ha roto. because they've broken it. Y ha tenido que otra vez hacer otro pacto. And they've had to done another covenant. Por eso hay un solo bautismo, una sola fe y un solo Señor. That's why there's only one covenant, one baptism, and one Lord. Y Abraham entendió bien lo que Dios le quería decir. And Abraham understood well what God wanted to tell him. Abraham, Abraham, iglesia, church, tienes que poner en orden tu vida. you need to get your life right. Vive en mi presencia y sé intachable. Live in my presence and be blameless. Que la gente no te esté señalando por un mal hábito que se convierte en pecado. May people not be signaling you out for a sin that's become a habit in your life. Que la gente esté diciendo, fulano, ese siempre llega tarde. Or people be saying, so-and-so, man, he's always late. Fulano, no le pidas nada, que él no te va a dar un centavo. So-and-so, don't ask him for nothing, he won't give you a penny. Fulano, no le pidas un favor porque él no lo va a hacer. So-and-so, don't ask him for a favor, he'll never do it. Nada le pidas, Don't ask him for nothing, porque nada quiere dar. because he doesn't want to give anything. Esas son personas Those are people que no están viviendo en la presencia de Dios y no son intachables. that are not living in the presence of God and not being No son blameless. responsables con su pacto con Dios. They're not responsible with their covenant Y with Dios nos God. dice que nos ha hecho libre And God says he's made us free para que nosotros no vivamos en esos hábitos so that we don't live in those habits. y podamos ver en nosotros And we can see in us una vida intachable. a blameless life. A veces digo yo que las pequeñas zorras Sometimes I say that small son las que destruyen nuestras vidas. are the ones that destroy our lives. Yo sé que hay hermanos que se escandalizan con la homosexualidad o el lesbianismo que está ahora en nuestro tiempo. I know there's brethren that are scandalized by homosexuality as they were seen in our time. Pero ¿qué es la impuntualidad? But what of it being late all the time? Es tan pecado como ser un homosexual. Is the same sin as being ¿Sabe homosexual? usted eso? Did you know that? ¿Sabe usted eso? Did you know that? Y usted no le pone cuidado a eso. And you don't care about that.
El no leer la Biblia y orar es un pecado como el homosexual. Si usted es tan homosexual como que el que lo es. Now reading the Bible, praying is as grave as a sin as homosexuality. Pero la gente se escandaliza frente a un homosexual. But people are scandalized before us as Lo homosexuals. queremos crucificar. We want to crucify them. Mira, tendríamos que tener la pared de vida nueva crucificar a todos los... And we would all have to be crucified in the back. Porque la gente no lee la Biblia ni ora. Because no one reads the Bible or prays. ¿O no es así? Or isn't that true? Es tan pecado entonces no tener una relación con Cristo Is as great of a sin not to have a relationship with Christ como el homosexual. as the homosexual. Pero la gente se escandaliza. But people are scandalized. Preocúpate por tus zorras, Worry about your por esas wolves, pequeñas zorritas que tienes en tu corazón que están destruyendo tu siembra. the small foxes that you have in your heart and destroying it. Amén. Amen. No estamos justificando la homosexualidad, We're not justifying homosexuality, pero sí ponle atención a tus pequeñas zorritas, dice Jesús. but be careful of the little small things in your heart, Esas pequeñas mentiritas que tú metes, the little small lies you make, esas veces que te saltas de dar el diezmo, those days that you don't want to give your tithes, que te saltas a veces y te pones a ver cosas que no tienes que ver. those times when you're watching things you're not supposed to be watching. Pablo dice que todo lo que tú ves, Paul says that everything that you see, que todo lo que tú oigas, that everything that you hear, tiene que ser para edificarte. has to be to edify you. Si no lo estás haciendo, If you're not doing it, es pecado. it's sin. Aunque estés viendo Even if you're watching los Ninja Turtles. the Ninja Turtles. Así dice la palabra. That's what the word says. Todo lo que veamos o oigamos sea para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Everything that we hear or see, let it be to edify the church of Christ. Todo lo que no te edifica, Everything that doesn't edify y you, cuando habla de edificio, de edificar, when it speaks of edifying or es building, esa construcción de la imagen de Cristo en nosotros. is the building up of the image of Christ. Pero si te edifica tener un tiempo con Dios, But it does edify you to have a time con alone tu with Him, familia, o leyendo la palabra, with your family, reading the Bible, edificando la familia, edifying the family, mostrándole el amor de Dios a la familia, showing the love of God to a each nuestra other comunidad. through our community. Cristo nunca te va a preguntar cuántas películas viste. Christ is never going to ask you how many movies did you watch. Dice el apóstol Pablo que es el conocimiento que tú tengas de Él. The Apostle Paul says that is the knowledge that you have of Him. Amén. Amen? Por tanto, tenemos que conocer al Dios del pacto. Therefore, we need to know the God of the covenant. Es un Dios celoso. Is a jealous God. Es un Dios santo. Is a holy God. Que no ha dejado de ser santo porque nosotros no lo seamos. He has not been holy because we're not. Por eso Hebreo dice, sean santos como yo soy santo. That's why Hebrews says, be holy as I am holy. Y por eso que necesitamos cada día And that's why we need every day revisar nuestras responsabilidades delante de Dios. to examine our responsibilities before God. ¿Estoy siendo fiel al pacto? Am I being faithful to the covenant? ¿Estoy permaneciendo en el pacto con Dios? Am I persevering in the covenant with God? Concluye entonces diciendo, We conclude then saying, hemos hablado en estos 3 capítulos o 3 sermones, we spoke of in these 3 chapters and sermons, que el propósito de Dios es que nosotros that the purpose of God is for us recuperemos, to recuperate, sea restaurada la imagen de Cristo en nosotros que perdimos. for the image of Christ to be restored in us, which was lost. Y necesitamos 3 cosas. And we need 3 things. ¿Cuál es la primera? What's the first one? The power of God. Thank you, John. ¿Cuál es la segunda? ¿La qué? La paciencia. ¿Y la tercera? Perseverar. Amén. Amen. Perseverar en el pacto. Así que estas historias que hay en el libro de Génesis So these stories in the book of Genesis nos recuerdan a nosotros remind us que aunque no es en nuestras capacidades para lograr estos propósitos de Dios, that even though it's not within our own strength to obtain these results, tenemos nuestra responsabilidad en el pacto con Dios. we do have a responsibility with the covenant with God. Amén. We'll speak about them in the groups. ¿Qué clase de experiencias has visto que apartan a la gente de Cristo? Están traducidas en Google, hacia la iglesia. Si sea algún error, no es mío, es de Google. They've been translated by Google, so you know they have mistakes. La segunda pregunta, Second question. ¿cómo tú has luchado con la perseverancia en la fe? Amén. Pongámonos de pie para ser despedidos.